Listo, No, vale, empecemos de una vez. listo de una, Sí, porque ya llevamos, pues ya son las 7:11, de una. de una. Bueno, buenas noches. Nosotros somos pues Valentina Aramillo, que es la que está hablando, y Alejandro Villamizar. Somos estudiantes de medicina de la Universidad CES y hoy les vamos a presentar pues como una, eh, pues más que todo como un abrebocas pues del embarazo ectópico. Dale. Nuestra bibliografía pues es el libro de Williams y un resumen que se hizo de lo acordado en el Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, que se llama Memorias del Congreso. Y bueno, ahora ya para comenzar, vamos a hablar un poco sobre las generalidades del aparato reproductor femenino, en este caso principalmente del útero, porque es como lo que nos abarca hoy grande para hablar ya luego del embarazo ectópico. Si tienen alguna pregunta durante la charla, no tenemos problema en que prendan su micrófono y en que no la hagan. O al final, como ustedes prefieran. Para Valentina y para mí no es ningún problema. Ya para comenzar con las generalidades, lo primero que debemos mencionar es que el útero está ubicado en la cavidad pélvica. Cuando hablamos de esto, especificamos que es entre la vejiga y entre el recto. Es decir, que no está ni muy adelante ni muy posterior. Está, por decirlo así, a una parte media. Es un órgano muscular. Cuando hablamos del músculo es el miometrio, cuya forma del útero es de pera invertida y es relativamente móvil. Está cubierto por el peritoneo y a su vez revestido por el endometrio, que el endometrio es muy importante para ahorita mencionar la implantación anormal del blastocisto y para que se genere el embarazo ectópico. Ahora, esto varía o el tamaño y las medidas del útero varían de acuerdo a si una mujer es nulípara. Cuando hablamos de nulípara es no ha tenido embarazos, o multípara cuando ha tenido más de un embarazo. El tamaño en una mujer nulípara es entre 5.5 a 8 centímetros de largo, de 3.5 a 4 centímetros de ancho y un grosor alrededor de 2 a 2.5 centímetros. Ahora, cuando hablamos de la multípara, es decir, la que tiene más de un embarazo, y cuando hablamos de ancho, largo y grosor, siempre son 2 a 3 centímetros mayor respecto a una nulípara. Y el útero, en cuanto al peso, varía si es nulípara, que pesa entre 40 y 50 gramos, y si es multípara, entre 20 a 30 gramos. Ahora, cuando hablamos un poco de los anexos que comprende o que tiene el útero, grande es la trompa de falopio y el ovario. Es muy importante mencionar que la trompa de falopio es el lugar con mayor o donde se implantan más comúnmente los embarazos ectópicos. Ya vamos a ver en qué regiones de las trompas de falopio. Cada trompa mide entre 8 a 14 centímetros de largo y está sostenida por el ligamento ancho que se llama mesosalpinx. Es muy importante mencionar que la trompa de falopio en su extremo distal y final tiene unas ramificaciones que se llaman fimbrias. Esas fimbrias son como las encargadas o cumplen el, la función de tener o de captar al ovario. Y ya luego, desde o a partir del ovario, sale el óvulo y se va a dar todo el trayecto a través de la trompa de falopio para llegar al útero y que se dé una adecuada implantación, que ya vemos o que ya vamos a ver que en el embarazo ectópico no ocurre. A medida que se está generando un embarazo normal, hay unas contracciones rítmicas de las musculaturas de la trompa de falopio, lo que permite lo que acaba de mencionar, que se genere todo el transporte del óvulo hasta el útero. Vale. Listo, entonces pues como
en las definiciones tenemos que tener en cuenta pues como que el embarazo ectópico como tal se va a definir como una implantación del blastocisto fuera de la cavidad uterina. Como dijo ahorita pues Alejo, más del 90% se va a dar se trata de un embarazo tubárico, pues que principalmente pues se da como en la ampolla. Pues es normal que el blastocisto se implante en el endometrio uterino, por eh, eso es lo normal. Por eso Alejo dijo ahorita que esta parte era súper importante cuando hablábamos de embarazo, y en un 2% pues máximo esta implantación se da de manera anormal. Ya pues el embarazo ectópico va a representar un 6% de muertes pues asociadas al embarazo. Es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre. Entonces por esto es muy importante pues como tener en cuenta eh, esta situación, y pues vamos a un paciente tener un embarazo ectópico va a reducir las probabilidades de que en el próximo embarazo de esta paciente sea un embarazo exitoso. Vale, como otras definiciones que tenemos que tener en cuenta, aparte del embarazo ectópico, es el embarazo heterotrópico, que es la presencia simultánea de una gestación intrauterina y una extrauterina, es decir, pues hay un embarazo normal, viable en el útero, y a la vez hay un embarazo ectópico fuera de ese útero que pues puede comprometer el embarazo como tal. El embarazo abdominal es muy raro, pero se puede dar como una implantación primaria o secundaria del embrión, y esta ya se realiza pues, en tejidos y sistema inmuno pues, como vascular del gestante, lo cual es muy raro. Y el aborto tubárico pues ya es una expulsión del saco de la gestacional con la placenta y todo desde la cavidad tubárica hasta la cavidad abdominal, donde se degenera y se muere. Entonces todo esto va a generar como muchos síntomas similares pues, a un embarazo ectópico, eh, pues por lo cual hay que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de una implantación adecuada, deben ocurrir diferentes cosas para que se llegue a generar. Ya vimos que una de ellas es unas contracciones de la musculatura de la trompa de falopio adecuada para que pueda haber una movilización desde el ovario, salga el óvulo y el óvulo puede hacer todo el recorrido hasta poder implantarse en la cavidad uterina, específicamente en el endometrio. Entonces requerimos de un peristaltismo tubárico y ciliar adecuado, que lo acabo de mencionar. ¿Y cómo logramos esto? Con unas concentraciones normales de estrógenos y progestágenos. Además, que el tamaño del óvulo sea adecuado para que pueda pasar por aquellos estrechos, como es el caso del istmo tubárico, que es la parte más estrecha de la trompa de falopio, pueda pasar por este istmo sin tener un problema, porque si el óvulo o el volumen es muy grande, por ese estrecho no va a pasar y se va a dar una implantación anómala. Eso es muy importante. Es como que debemos entender que el tamaño debe ser el adecuado para que haga todo el movimiento por la trompa de falopio. Debe ser adecuado. Además, que no hayan obstáculos. Cuando hablamos de obstáculos, es por ejemplo una masa que esté comprimiendo la trompa de falopio y no permita el paso, o haya cicatrices de una cirugía previa que haya tenido la paciente. Debe ser un embrión sano y, como conclusión grande, tiene que haber una sincronía normal de estrógenos, de progestágenos entre endometrio, ovario, para que se dé todo el proceso adecuado y pueda implantarse. Además, es muy importante mencionar que el uso de los anticonceptivos con progestágenos nos lleva a una alteración en la sincronía hormonal, llegando a dificultarnos la implantación adecuada. Ahora, cuando hablamos ya grande, la fisiopatología del embarazo tubárico, hay como tres causas que se han mencionado. Uno es una infección repetitiva. ¿Y por qué una infección repetitiva? En este caso se habla de una infección por Clamidia trachomatis. Son aquellas mujeres que pueden tener enfermedad pélvica inflamatoria por este microorganismo
a repetición, son repeticiones que van a generar un proceso de hipersensibilidad a lo que finalmente nos va a llevar inflamación y fibrosis. Eso es muy importante. Hay una inflamación de toda la trompa de falopio, lo que no nos deja un transporte adecuado del óvulo. Y además, ¿qué hace la inflamación? Entorpece el tránsito embrionario. Hay una señal de implantación prematura, es decir, le dice, en la parte que se detenga el óvulo o durante su movimiento, le dice, aquí fue, aquí nos tenemos que implantar ya, aquí vamos a tener nuestro embarazo. Entonces, eso está mal. El óvulo tiene que llegar hasta la cavidad uterina. Y además, altera la contracción tubárica, que ya vimos que es muy importante este movimiento ciliar, o mejor, el peristaltismo ciliar tubárico, para que se dé todo el movimiento del óvulo. Valen lo mencionó muy bien ahorita, y es que el 95% de los embarazos ocurren o son de implantación tubárica. Allí lo mencionamos porque hay como o hay un estrecho, o hay dos estrechos donde son más comunes que haya la implantación prematura. En orden de frecuencia, de mayor a menor implantación, tenemos la ampolla de la trompa de falopio en un 70%, istmo en el 12%, las fimbrias en un 11% y final, como a nivel del intersticio, entre un 2 a un 3%. No significa que únicamente en la trompa o a nivel tubárico se da la implantación de prematura del óvulo. No, también pueden ocurrir a nivel abdominal, que Valen ya lo mencionaba, o se puede generar una implantación ovárica, o incluso a nivel del cérvix, o mejor, en la parte final del cérvix, donde no hay tanto un recubrimiento adecuado por el endometrio que sea capaz de sostener o de contener al, al, al embrión que viene en camino. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se deben tener en cuenta para hablar de un posible embarazo ectópico? Uno, o el más importante, que la mujer haya tenido un ectópico previo, que haya tenido una cirugía tubárica previa. ¿Pero por qué la cirugía tubárica es importante? Porque, como lo habíamos mencionado, puede llegar a generar adherencias, y las adherencias causan la obstrucción de la trompa de falopio, que no me permite el paso del embrión. El tabaquismo se habla o hace más relación con un proceso de inflamación. ¿Por qué? Porque el tabaquismo, o aquellas mujeres que tienen un tabaquismo mayor de 20 cigarrillos al día, hacen un proceso de aumento de los radicales libres, un estrés oxidativo, se aumenta el proceso inflamatorio, y como vimos, la inflamación es como una causa importante, o es la causa más importante para todo el entorpecimiento del embarazo. Sabemos lo de la enfermedad pélvica inflamatoria causada por la Clamidia trachomatis, que la mujer haya tenido mayor o igual a 3 abortos espontáneos previos. Incluso en los abortos espontáneos, yo sé que aquí hay estudiantes de primero, segundo y también grandes, también hay que pensar en otras patologías cuando una mujer tiene abortos a repetición y no se determina como una causa del aborto, por ejemplo, de un síndrome antifosfolipídico. Edad mayor o igual a 40 años, porque esto es importante, porque se dice que la edad como reproductiva más adecuada en la mujer, donde está como en plenitud todo su sistema reproductor o toda su capacidad para contener el embarazo, es menor de los 40 años. A partir de los 40 años o después de los 40 años, las vías de señalización se entorpecen más y es como un proceso más inadecuado. No digo que no se pueda generar el embarazo, sí se puede, solo que es un poco más complicado. La infecundidad mayor a un año, más de 5 compañeros sexuales, eso es más que todo por relaciones sexuales de alto riesgo por enfermedades inflamatorias. Listo, como una cervicitis, una enfermedad pélvica, que el germen o gérmenes comunes son la Clamidia trachomatis, y el empleo previo de dispositivos intrauterinos. Listo, entonces pues es súper importante tener en cuenta, ya que este diagnóstico se tiene que hacernos, pues nos lo sospechamos es por la clínica. Hay una triada de la gestación extrauterina, que es el dolor pélvico pues, o abdominal, la hemorragia vaginal y un retraso menstrual o pues cambios en el patrón menstrual. Los cambios en el patrón menstrual generalmente se ven con mayor frecuencia pues en esta triada que el retraso menstrual como tal. Vale.
¿Qué es la triada? La triada principalmente pues el dolor está presente generalmente en el 90% de los casos, es un dolor difuso, bilateral o puede ser incluso contralateral y puede iniciarse generalmente como una molestia vaga y progresar pues mediante progresa pues el embarazo ectópico, incluso cuando hay una ruptura o un aborto tubárico, hay un dolor pues generalizado en todo el abdomen. Ya pues la amenorrea se presenta en un 75 a un 95% de los casos, no siempre está presente y pues suele haber como anormalidades pues en el ciclo de ovulación y la menstruación, como decía antes, y ya la hemorragia vaginal pues se puede dar por la necrosis ya del molde pues como intrauterino y esto solamente se va a presentar como en casos que pues hay como un molde, pues como un residuo del embarazo ectópico dentro del útero. Y dos cositas, aquí muy importante, no sé si están viendo el cursor, esta fotico de Así. la derecha, las flechas lo que muestran es lo que dice Valen, el molde decidual, pero cuando hablamos al molde decidual, ¿eso qué es? Es el endometrio que ya está preparado con la cantidad hormonal o con las concentraciones hormonales suficientes para recibir el embrión que viene en camino, o sea, se prepara, pero como nunca llega, ¿para qué se va a seguir preparando o para qué continúa su proceso? Lo que ocurre es que hay un desprendimiento de todo ese molde desigual, o mejor un desprendimiento de todo ese endometrio, que incluso se puede encontrar dentro de las manifestaciones clínicas, además de la hemorragia, que se desprenda o que involucione todo ese endometrio hormonalmente fortificado y caiga. Exacto. Cuando hablamos de la rotura de un embarazo ectópico, debemos mencionar que es la causa más frecuente de la muerte materna en el primer trimestre del embarazo. Son aquellas pacientes que tienen un dolor abdominal intenso, no contenido, no mejora con nada, con ninguna posición. Son aquellas personas, y sobre todo es un dolor en el abdomen inferior, listo, sobre todo. No permiten, tienen como una hiperestesia, que nadie las toque. Uno las intenta como palpar a nivel abdominal y no se dejan porque es un dolor impresionante. En el fondo de saco, que es el fondo de saco de Douglas, es muy importante mencionar que puede estar abultado y encontrar hemorragia, que ya vamos a mirar por qué es esto importante. Además, cuando hay un abultamiento del fondo de saco, ¿qué ocurre? Es como un efecto de masa. Tengo que desplazar. Entonces, ¿qué hace? Empuja el útero hacia un lado, lo que empeora el dolor que está presentando la materna. Y además, ya sabemos que el útero sigue su crecimiento. Si no hay una salida del molde decidual, es decir, del endometrio, él está con sus hormonas preparados para que llegue el supuesto embrión, que no va a llegar. Entonces, el útero va a seguir su crecimiento completamente normal. Y aquí es cuando hablamos un poco del hemoperitoneo, que es ese cúmulo de sangre, o mejor, ese acúmulo de sangre en el fondo de saco de Douglas. Eso es importantísimo porque una materna que nos llegue con una inestabilidad hemodinámica, que nos llegue con una hemorragia, con un dolor en el abdomen inferior, intenso, de una vez nos tenemos que pensar en una rotura. Y también es muy importante que en el hemoperitoneo, para uno como diagnosticarlo, además de la eco transvaginal, que es muy importante, ahí tenemos la culdocentesis. La culdocentesis, como por cultura, ustedes hacen una tracción hacia adelante y hacia arriba con unas pinzas del cuello uterino, es bastante doloroso. O sea, imagínense, además del dolor que está presentando la materna, y realizarles esto es bastante doloroso. Y con una aguja número 18 uno hace la extracción o hace extracción para ver si hay sangre o no hay sangre en el fondo de saco de Douglas. Así es diagnóstico para ver de un hemoperitoneo. Listo. Entonces, como dijimos desde el principio, el diagnóstico de un embarazo ectópico se tiene que dar como por muchas cosas y principalmente nos tenemos que guiar por la clínica para sospechar pues esta patología. La clínica, la ecografía transvaginal y la medición de la gonadotropina coriónica son las que nos van a llevar pues como un diagnóstico acertado del embarazo ectópico. Sigue. Entonces empezamos como con la clínica, tenemos que hacer una muy buena anamnesis descartando todos los factores de riesgo que mencionó ahorita Alejo.
Entonces, el primer factor de riesgo que tenemos que identificar pues son las EPIs, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es la condición más frecuentemente asociada a los embarazos ectópicos y está asociada principalmente a promiscuidad, y eso me puede llevar pues como a adherencias y a fibrosis del epitelio tubárico, y pues como digo Alejo, esto genera una atracción y una pues como una masa, como una efecto de masa pues, en las trompas de falopio, lo que me va a generar pues como los posibles pues embarazos ectópicos en este lugar. Los métodos anticonceptivos van a, pues principalmente como los de depósito, como implantes subcutáneos o poscoitales, pues son dispositivos como que me van a generar grados como pues de lesiones, y me van a pues como predisponer a la paciente a tener un embarazo ectópico. La ligadura de trompas es súper importante porque hay un grado como de destrucción de las trompas durante el procedimiento. Entonces, cuando no se da por completo o hay fibrosis o hay un proceso pues como posterior a la intervención, podemos ver como todos esos efectos de masa que decíamos antes. Eso es lo de la intervención quirúrgica sobre la trompa, que pues uno puede, como se puede hacer tanto para restablecer la fertilidad o pues tratar un embarazo ectópico previo, que en los últimos años se ha visto que las intervenciones pues como laparoscópicas me ha disminuido pues como los riesgos pues que tienen esas intervenciones. Sí. Hemos visto que hay, pues, que la inducción de la ovulación y la fertilización in vitro ha generado, pues, como modificaciones hormonales que me generan como un transporte, me trabé, perdón, el transporte del embrión a través de la trompa de falopio, pues, como hacia la cavidad uterina. Esto me va a generar, pues, como posibles alteraciones, pues, en la implantación del blastocisto, y pues ya la fertilización tardía, que se da con un envejecimiento pues como del ovocito y trastorno, pues en trastornos de la ovulación, se da principalmente con medicamentos que van a alterar la función motora de la ovulación y la formación del cuerpo lúteo y el fecundado pues como con el transporte. Y ya pues son principalmente medicamentos pues como hormonas sexuales y otros antiprostaglandínicos que me van a generar pues como alteraciones en el ciclo hormonal normal de las pacientes. Otras, otros factores de riesgo que tenemos que preguntar y asegurarnos pues como que no estén presentes en nuestra paciente van a ser pues otros abortos inducidos pues previos, exposiciones a dietilvestrol, pues tensiones psicológicas, ansiedad o anomalías congénitas de las trompas de falopio. Pues y ya también está el factor pues como de pareja, pues en cuanto al semen de mala calidad. Los síntomas, pues los signos y síntomas de esta enfermedad pues van a aparecer entre 6 a 10 semanas, y se pueden sospechar como antes de este tiempo si se analizan pues como correctamente los factores de riesgo. La aparición de todos esos signos y síntomas son súbitos y y pueden tener como un compromiso hemodinámico por la hemorragia intraabdominal, que ahorita decíamos que generalmente se da por la ruptura pues del embarazo ectópico como tal. De resto, los signos y síntomas van a ser como progresivos y no van a ser como tan molestos, porque pues se pueden confundir con un embarazo completamente normal. Y en ocasiones pues las manifestaciones van a ser pues son súbitas, porque van a estar relacionadas con pues la necrosis o la muerte pues como de este embrión que se estaba formando. Dale. Ahora, cuando hablamos de otro de los métodos de diagnóstico son tres: clínica, eco transvaginal y la medición de la gonadotropina coriónica humana. Empecemos un poco de la ecografía transvaginal. Tiene una mayor resolución cuando hablamos de hacer una ecografía abdominal, pero ¿por qué es mejor? Porque detecta los componentes como el saco gestacional, el saco vitelino, y si en ese momento hay presencia o no de actividad cardíaca. No digo que en la ecografía abdominal no, también se puede presentar, pero cuando hablamos de que son
más sensible y más específica para la detección del embarazo ectópico, no un embarazo normal, sino ectópico, es entre una sensibilidad del 88.5% y una especificidad del 96.5%. Por eso es que se prefiere realizar una eco transvaginal que una ecografía abdominal en pacientes que se les sospecha un embarazo ectópico con la clínica que hemos mencionado anteriormente. La ecografía transvaginal es indicada en toda mujer que te llegue a ti con un dolor en el abdomen inferior o una hemorragia uterina en el primer trimestre. Eso es impresionante. De una vez se nos tiene que despertar como la chispa de que esto no está bien, de que algo está pasando y de que puede, no estamos diciendo que lo presente, pero que puede llegar a presentar un embarazo ectópico y realizarle una ecografía transvaginal. Cuando hablamos de la aparición del saco gestacional es cuando tenemos una gonadotropina coriónica humana subunidad beta entre 1500 y 2000 miliunidades por centímetro. ¿Qué es importante o cómo es a la ecografía determinar el saco gestacional? Primero es una zona hipoecogénica que va a tener un anillo con mayor lucidez, es decir, un anillo hiperecogénico. Además, es muy importante mencionar que en la eco se puede observar el saco gestacional por ahí entre las 2 y las 3 semanas desde que se da la implantación en el endometrio. Algo muy importante es que hay otros signos ecográficos como es saco vitelino o vesícula vitelina, también llamada, un latido cardíaco, que se detectan entre las 3 y las 4 semanas del embarazo. Si la ecografía demuestra que está dentro de la cavidad uterina, o mejor, que está afuera de la cavidad uterina con la eco transvaginal, que lo estoy viendo en los anexos, por ejemplo, en la trompa, encuentro un latido cardíaco que no es normal que esté en la trompa, un latido cardíaco a las 3 a 4 semanas de embarazo, o que esté en el ovario, ve, ¿qué es esto? No, eso no es normal, algo está pasando, es un embarazo ectópico. Uno tiene que tener la implantación, bueno, uno no, las mujeres tienen la implantación a nivel de la cavidad uterina, en el endometrio, ya lo hemos mencionado. Ahí es donde se deben detectar estos signos, no por fuera. No es lo normal que esto ocurra. Muchas veces se puede decir, ay, bueno, pero es que con la eco transvaginal no encuentro absolutamente nada, no se le ve el saco gestacional, el saco vitelino, el latido cardíaco. Bueno, en ese momento no, pero ¿qué otra cosa puedo pedirle a esa eco? Se le puede pedir una eco color Doppler o una Doppler color. ¿Qué es esto? Que tiene la capacidad de detectarme mediante el flujo sanguíneo del trofoblasto si hay o no hay un saco gestacional que no pueda ser visible. Listo, eso es muy importante. Aunque no se pide de manera rutinaria o no es como que siempre uno diga, ay, eco transvaginal con Doppler color, no, siempre es la transvaginal. Pero si yo tengo la sospecha y en ausencia de los signos patognomónicos mencionados anteriormente, la Doppler color es una buena ayuda para determinar el saco gestacional que no está visible. Además, es muy importante mencionar que otras imágenes, como una resonancia magnética y una tomografía computarizada, no es normal. Además, que no en todos los lugares disponemos de estas ayudas diagnósticas y que una eco suele ser más económica. Es operador dependiente, sí, es una desventaja, pero es muy sensible y específica para determinar un embarazo ectópico. Y ahora vamos a esta parte que es muy importante y quiero como que abran sus mentes y entiendan súper bien esto. Ya el tercer paso para el diagnóstico es la medición de la gonadotropina coriónica humana subunidad beta. Ahí en la presentación se pueden dar cuenta que es positiva en el 99% de los embarazos ectópicos. Es una ayuda impresionante. Es impresionante. ¿Y cuándo se debe medir? O se los puedo decir con seguridad que, por favor, siempre mídanla, incluso si la ecografía transvaginal ya demuestra los signos patognomónicos afuera de la cavidad intrauterina. Mídanlos de todas formas. Es muy importante hacerlo. Generalmente, hay una zona de discriminación en su valor que es entre 1500 y 2000. Listo, es como la zona de discriminación que ya les vamos a explicar como por qué es importante esta zona de discriminación y para qué nos va a servir. La gonadotropina coriónica humana es producida por el sincitio trofoblasto. Eso es muy importante para saber de dónde sale. Además, es la causa de la menorrea. ¿Por qué? Porque a medida que se dan aumentos en los niveles de la gonadotropina coriónica humana, se va inhibiendo
todo el proceso o todo el ciclo ovulación-menstruación, que es cuando la paciente va a tener la amenorrea, que es uno de los síntomas de la triada clásica y que es el segundo más común o más frecuente que van a presentar las maternas. Algo muy importante es que cuando la zona de discriminación está por debajo, cuando los valores, perdón, están por debajo de la zona de discriminación, que es decir, menor a 1500, ahí voy a hacer una medición periódica cada 48 horas, que ya en el siguiente cuadro les vamos a explicar mucho mejor. Bueno, antes de pasar a ese cuadro, es muy importante mencionar que tanto en un embarazo ectópico como en un embarazo normal, la concentración de la gonadotropina sigue aumentando, no se va a detener. ¿Listo? Eso es como importante mencionarlo. ¿Cuándo se detiene? Cuando ya estamos en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, que hay una fase de meseta, ahí se detiene. Pero ella sigue aumentando alrededor de las 10 semanas de la gestación. ¿Listo? No es normal un embarazo y con la gonadotropina por el piso. No es normal, siempre se debe aumentar. Y ya, con este esquemita les queremos abrir la cabeza de que toda materna que llegue a tu servicio de urgencias y que esté estable hemodinámicamente, ahí mismo uno piensa, pues, eso no es normal, se me va a morir esa paciente, se me va a morir, se me va a morir. Puede tener un foco de hemorragia, que es una hemorragia uterina normal, que me está llevando a que todos esos signos vitales estén por el piso, o bueno, la presión arterial esté por el piso, se me va a chocolatear en cualquier momento. No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? Ahí mismo hago una laparoscopia diagnóstica y miro qué es lo que está pasando. Y lo más probable es que una paciente inestable hemodinámicamente te entre a ti al servicio de urgencias por un embarazo ectópico roto. Y como ya lo vimos anteriormente, es la primera causa de muerte materna en el primer trimestre del embarazo. ¿Listo? Eso es importantísimo. Ahí no podemos que la ecografía, que la medición, no, ahí no estamos como para hacerlo. De pronto se puede hacer después, pero no. Siempre, primero, una laparoscopia diagnóstica para ver de dónde es esa hemorragia. Y ahora vamos a la otra parte, que es como lo que más nos atañe a nosotros. Es que si la paciente llega a tu servicio de urgencias, está estable hemodinámicamente, pero tiene los síntomas de la triada, puede tener otros síntomas, incluso como decía Valen ahorita, pueden tener síntomas de un embarazo normal, pueden tener náuseas, pueden tener vómito, pueden tener cefalea. Le hacemos TBS, significa ecografía transvaginal. Listo. Entonces empezamos. ¿Cuáles eran los signos patognomónicos? Si está IUP, que significa, pues, es un embarazo intrauterino, nada, se le hace una atención prenatal adecuada y se determina cuál es la causa de su sangrado, pero eso es súper importante. Mirar si está intra o fuera, listo, de la cavidad uterina. Si es un embarazo ectópico, tratar, que ya más adelante lo vamos a ver. Cuando hablamos de un IUP anormal, es que es un embarazo que es viable, eso es muy importante, viable, pero que no está como les digo, bueno, es un embarazo No es viable, seguro. pero pues sí, pues que no es seguro, pero que eso es muy importante, que es viable, que hay que determinar qué está pasando con esta materna. ¿Listo? Y en la situación no diagnóstica, es decir, como mencionábamos ahorita, en una ecografía transvaginal inconclusa, hago la medición de la gonadotropina coriónica humana. Si está por encima de la zona discriminatoria, es decir, mayor a 2000, acuérdense que es entre 1500 y 2000. Bueno, tiene una ecografía que es inconclusa, pero tiene esta medición de la gonadotropina coriónica aumentada. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ahí pensamos en hacer una dilatación y en un curetaje. Si hay vellosidades coriónicas o si no hay vellosidades coriónicas. Si hay vellosidades coriónicas, ¿qué significa? Que hay un embarazo intrauterino, en este caso. Seguir con una atención adecuada. Pero si no hay vellosidades coriónicas, ya estamos hablando de un embarazo ectópico y se debe tratar. Listo. Y como ahorita le habíamos mencionado que por debajo de la zona discriminatoria, es decir, menor a 1500, hay que hacer una medición seriada de la gonadotropina cada 48 horas. Si el incremento es normal, es decir, que es normal que en un embarazo viable intrauterino el aumento de la gonadotropina coriónica humana debe ser
mayor al 53, al 66%, listo, pero debe haber al 66%, debe aumentar en ese porcentaje respecto al anterior. Ahora, si aumenta, pero no está aumentando mayor al 53% para hacer que eso es como lo considerado un embarazo viable, algo está pasando. ¿Qué me estará pasando? ¿Qué es esto? Porque si me aumenta, pero no es como si fuera un embarazo normal. O que no me aumente, que sería peor, no me está aumentando, no, lo normal es que me aumente. Ahí, cuando hay un incremento normal, la vuelvo a repetir a las 48 horas. Si sigue mayor de la zona discriminatoria, otra vez pensamos, puede ser un embarazo normal, puede ser un embarazo viable, puede ser un embarazo viable no seguro, o puede ser un embarazo ectópico. Me genera la duda. Incluso muchas veces en este punto, cuando hago la medición de la gonadotropina a las 48 horas, puedo repetir la, la ecografía transvaginal, listo. Tanto al principio como en este punto se puede volver a repetir para hacer como o buscar los signos patognomónicos intra o fuera de la cavidad uterina para hacer o no un embarazo ectópico o un embarazo viable. Ahora nos vamos por el otro ladito. Si es un incremento o una disminución, acuérdense, un incremento menor al 53%, o si no está aumentando la gonadotropina, hago una dilatación y curetaje en busca de las vellosidades coriónicas, a ver si estoy frente a un embarazo viable o si estoy frente a un embarazo ectópico. Algo que se menciona, pero aquí en Medellín muy pocas instituciones lo tienen, o sí, muy pocas lo tienen, es la determinación de la progesterona. Listo. La progesterona, un valor mayor o igual a 25 nanogramos por mililitro, estamos hablando que es un embarazo viable, que está a nivel intrauterino, que va súper bien, la paciente requiere atención prenatal. Pero un valor por debajo de 5 nanogramos por mililitro, estamos hablando de una gestación que no es viable. Listo, eso es muy importante, aunque no se casen con la progesterona porque no en todas partes los van a tener. Nos casamos más bien con la clínica, con la eco transvaginal y con la medición de la gonadotropina. Listo, entonces, pues, pues ya en el caso del tratamiento, ya que tenemos confirmado que es un embarazo ectópico, pues, podemos tener un manejo clínico expectante si la paciente está estable hemodinámicamente, si hay mejoría de los síntomas y si hay una disminución progresiva de la hormona la gonadotropina coriónica humana. Lo quiero decir en inglés, no sé por qué. Y pues podemos realizar como un seguimiento clínico de la paciente porque muchas veces este embarazo se puede resolver pues naturalmente, puede tener una expulsión común y corriente de pues el feto y pues no hay ningún problema. Pero igual después de la semana 12 desde que se hizo el diagnóstico, si la paciente muestra interés pues en tener embarazos, pues en un futuro, se puede dar una histerosalpingografía para evaluar pues la funcionalidad y la permeabilidad pues de los tubos, porque así pues podemos asegurarnos de que en realidad fue cualquier otra de las posibles causas que generó este embarazo y podemos asegurarle a la paciente que de pronto en un embarazo futuro pues van a haber mayores probabilidades que sea un embarazo viable. Una Dale. cosita, vale, esa histerosalpingografía lo que nos determina o lo que nos ayuda principalmente es contracción tubárica, Ajá. listo. Acuérdense, eso es muy importante como uno de los mecanismos fisiopatológicos para que se presente. Nos determina la contracción tubárica, si es adecuada o no. Ya vale, sigo, perdón. Exacto. El tratamiento farmacológico, en realidad, pues como un tercio de las pacientes lo van a requerir y pues en realidad no es que lo requieran, sino que van a cumplir los criterios porque uno no puede estar administrando estos fármacos, pues el medicamento que se administra en estos casos como aleatoriamente, sino que deben cumplir ciertos criterios para asegurarnos de que no vamos a generar más daño pues como del que ya estamos causando. Entonces la paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, tenemos que tener una visualización ecográfica de menos de 7 centímetros de diámetro
y la localización pues debe ser intratubárica, no debemos como tener ninguna ruptura. El líquido de Douglas debe ser menor de 100 mililitros, o sea, no podemos tener una hemorragia, y debe haber como ausencia de actividad cardíaca embrionaria. La gonadotropina coriónica humana debe estar menor de 6.000, y la función hepática renal y la función hematológica debe estar normal. Todo esto debido a todos los efectos adversos del medicamento. Dale. Entonces, el medicamento a elección es el metotrexate, que es un inhibidor pues como del ácido fólico. Entonces esto me va a generar que haya una alteración en la formación de ADN en las células que están muy activas. Lo que pasa es que ya hay muchas contraindicaciones del metotrexate, y estas contraindicaciones son pues que haya un hemoperitoneo en el fondo de Douglas, que haya antecedentes previos pues como de gestaciones ectópicas, que haya una inmunodeficiencia, que haya leucopenia, una anemia, pues que haya trombocitopenias, que haya sensibilidad previa al metotrexate, que haya una enfermedad pulmonar activa, pues rechazos, o que incluso la paciente esté lactando. Todo esto porque el metotrexate pues es permeable en todas las membranas, y este tiene una eliminación renal, y como altera pues como el proceso normal del ácido fólico, me puede generar una inhibición de la médula ósea, incluso pues alteraciones hepáticas porque por acá se metaboliza, y pues las leucopenias, las anemias y todo eso, pues porque me puede generar, pues hay un porcentaje muy pequeño de efectos adversos que se han visto que son pues inhibitorios de la médula ósea. Entonces, para evitar muchos de estos efectos, inicialmente el tratamiento farmacológico se da como una dosis única de 50, pues de 50 miligramos pues en dosis única, y se da pues si se considera que puede necesitar una siguiente dosis, pues una multidosis, se genera un tratamiento pues como con leucovorina, pues que es ácido folínico. Ya si consideramos que la paciente posteriormente no vemos el descenso que queríamos en la hormona gonadotropina, en la gonadotropina coriónica, podemos considerar la segunda dosis del medicamento. Para eso pues tenemos que administrar previamente pues como ácido fólico para evitar que tengamos todos los efectos adversos, pues sobre todo como de la médula ósea, y pues damos una segunda dosis de 1 miligramo por kilo, eh, y tenemos un seguimiento, hay que hacer un seguimiento de la gonadotropina coriónica en el día pues 1, 3, 5 y 7, para asegurarnos que esa va en el descenso pues que tenemos pues como programados con ese tratamiento. ¿Cómo determinamos si damos la segunda dosis o no? Tenemos que ver que la gonadotropina coriónica ha disminuido un 15% desde el día 4 posterior a la administración hasta pues como al día 6, al día 7 posterior a la administración. Si no hay esta disminución del 15% de la gonadotropina coriónica, pues vamos a considerar que es como una falla de tratamiento, y podemos considerar la segunda dosis del medicamento. Sí. Pues ya en los manejos quirúrgicos tenemos la salpingectomía, tenemos salpingectomía pues parcial y lineal. La laparoscopia, pues que es la primera lección terapéutica, ya lo habíamos dicho antes, la laparoscopia en realidad ha disminuido mucho pues en la incidencia, todos los factores de riesgo pues como que tienen estas pacientes, incluso cuando hay simultáneamente un embarazo viable y un embarazo ectópico. La laparoscopia puede pues hacer que este embarazo viable no se vea alterado, a diferencia del metotrexate, que muchas veces podemos administrar el metotrexate, pero ambos embarazos en este caso pues van a ser pues interrumpidos. Y la autotransfusión pues se da durante el proceso quirúrgico como abierto, ya que se puede recuperar hasta 1 litro de sangre pues de la cavidad peritoneal, y se puede pues como pasar a la circulación pues como materna.
La salpingectomía parcial, lo importante es que vamos a remover una porción de la trompa donde se va a localizar el embarazo ectópico, pues dejando intacta el resto de la trompa, y eso principalmente pues como vamos a intentar preservar pues como la ubicación, pues el istmo. Y la salpingectomía lineal es como una resección cuidadosa solamente como del embarazo, a traer como una incisión longitudinal. O sea, si la trompa es así, pues vamos en secuencia de la trompa, y esto va a generar pues como que los bordes se queden abiertos para que haya un cierre espontáneo, pues como por segunda intención como del paciente, pues, y esto es muchísimo mejor para la fertilidad de la paciente que si simplemente hacemos una salpingectomía parcial, pues como al quitar como una porción de la trompa. Dale. Ya pues como esta tablita podemos tener unos diagnósticos diferenciales de un embarazo ectópico, pues vamos así pues como por encimita. Los endometriomas, los quistes ováricos funcionales y el leiomioma son generalmente pues como masas que me van a generar pues todos los síntomas del dolor pélvico, la hemorragia uterina, pues sí, me van a generar como las alteraciones menstruales. Por eso nos vamos a confundir en muchas ocasiones, y pues tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos. También pues el cáncer ovárico, incluso habíamos mencionado que un porcentaje muy pequeño de los embarazos ectópicos se pueden localizar pues en el cervix. em, Se pueden confundir incluso con masas pues, o cáncer de cervix, porque pues es muy raro la ubicación en ese lugar. Y el cáncer de ovario pues me puede generar también un dolor pélvico, un dolor abdominal, pues, y me va a generar una masa, me va a generar anemia, pues me va a generar muchas más otras, sí, pues, otras situaciones concomitantes que me van a hacer sospechar más como en cáncer que en embarazo, pero tengan en cuenta que eso también me puede generar dolor abdominal. Pues ya la torsión ovárica es principalmente por los síntomas súbitos que me pueden generar como si fuera un abdomen agudo, que me hacen sospechar pues como que la paciente haya tenido síntomas previos como de un embarazo, el ciclo hormonal, todo, pues a diferencia de una torsión ovárica que va a ser muy relacionado el inicio súbito pues de los síntomas como dolor abdominal. Ya la enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos que tener en cuenta que eso es un predisponente de tener embarazos ectópicos, pero por el dolor abdominal, pues y por el flujo, por las náuseas, todo, pues también nos pueden llevar a pensar como que hay un embarazo, pues un embarazo concomitante, pues como a la misma vez que puede haber como una infección vaginal. Y ya el síndrome ovario poliquístico, pues las mujeres que lo tienen, lo sufren, saben que esto genera unos cólicos horribles y me genera alteraciones del ciclo menstrual, lo cual, pues si yo te digo, mi ciclo menstrual ha estado súper raro en los últimos meses y tengo un dolor insoportable acá en mi abdomen bajo, pues uno va a decir, madre, ¿será que esa tiene un embarazo ectópico o será que simplemente tiene un síndrome ovario poliquístico? Por eso es súper importante tener el resto de la anamnesis muy clara, hacer una inspección pues como muy como concisa de todos los factores de riesgo que pueda tener la paciente, pues para descartar todas estas otras enfermedades. Dale. Y ya como para terminar ahora sería, si esta paciente después del tratamiento me sigue aumentando la BSG, pues la gonadotropina coriónica humana, ve qué está pasando. Eso sería como, pues es muy importante saberlo, ahorita lo mencionamos, porque podemos estar enfrentándonos frente a un embarazo heterotópico. Ya Valentina lo mencionó, que es un embarazo normal, viable en la cavidad intrauterina y que el otro sea ectópico. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque hay un aumento o sigue el aumento marcado de la gonadotropina coriónica humana después de la expulsión del ectópico, es decir, después de visualizarlo. No es como que la mamá diga, no, yo vino, es que uno lo visualice como médico, se hizo la visualización del ectópico, pero sigue aumentando, ve qué está pasando. Por eso es que después de aplicar los tratamientos se debe mandar la gonadotropina coriónica humana para ver que haya un descenso. Cuando esto ocurre, es decir, cuando nos enfrentamos a un heterotópico, ahí ya se contraindica
el uso del metotrexate, porque tiene, como ahorita lo mencionamos, muchos efectos adversos para el embrión y claramente para la materna. Aquí lo que se hace es una inyección directa al ectópico después de la localización o cuando se localiza con cloruro de potasio. Listo, eso es con KCl, eso es muy importante. Se contraindica el uso completo del metotrexate. Y ya, esto es lo que les teníamos preparados para esta noche. Ay, no, vale, perdón. No, no, pues eso es lo que estabas diciendo, o sea, que podemos tener como una evolución de la paciente, pues como puede presentarse los caminos, que haya una resolución completa, que tenemos que hacer lo que estaba diciendo Alejo, que es pues, el seguimiento con la gonadotropina colónica humana, y pues o se puede dar la ruptura, que ya lo mencionamos mucho, que me genera pues como el hemoperitoneo. Ya, eso es todo, literal es lo que estabas diciendo, pues pero con la ruptura. Eso es lo que tenemos que considerar y ya, pues como cuando consideramos que la paciente necesita una cirugía y pues que vamos a esperar que la caída de la hormona con otra, bueno, ya saben que esa palabra me genera mucha dificultad para decirla y pues tenemos que tener en cuenta que la caída es mucho más rápida cuando es una cirugía que cuando ya está el tratamiento farmacológico. Ya, eso es todo. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué quiere saber? ¿Qué no le quedó claro? Estamos a su disposición. Perdón que no sepa decir gonadotropina colónica humana. Yo tengo una pregunta. Hola. Sí, Hola, hola. El Manuel. embarazo heterotópico es pues estaría uno normal y uno está ectópico. O Sí, sea, sí. ¿Y por qué se da? generalmente se dan las pacientes pues, que están siendo tratadas como pues tienen tratamientos de fertilidad. ¿Cómo es que se llaman, Alejo? Es una terapia de reproducción asistida, Sí. TRA, lo van a encontrar. Entonces, generalmente se da porque tienen tantos estímulos hormonales, tienen pues tantas como intervenciones pues intrauterinas que muchas veces, por ejemplo, has visto que esas pacientes son las que tienen 7 hijos, 14 hijos, porque es literal estimular al útero para que pues como se esté embarazando y se embarace fácilmente. Entonces esto genera como múltiples embarazos a la vez, incluyendo uno pues como viable y otro no. Ah, listo, gracias. Con gusto. Hola, disculpen. Hola, John. Si encuentro un aumento de la beta HCG y también encuentro el saco en la vejiga transvaginal, ¿pensaría en una enfermedad trofoblástica o qué sería? John, otra vez, no te escuché, No perdón. te entendí bien. ¿Qué, qué ocurriría si encontrara un aumento de la beta HCG y también encuentro un saco en la vejiga transvaginal? Pero Ya después, ¿en dónde? O sea, mayor, pero me refiero como un aumento mayor a 2000, que esté mayor a 2000 la beta HCG, pero que también haya un saco. ¿Pensar en una enfermedad trofoblástica o qué podría ser? pero después del tratamiento, ¿o cómo? No, como antes de hacer el diagnóstico. Y tú le encuentras el saco, pues encuentras el saco gestacional, saco vitelino, ¿dónde? A nivel intrauterino. Sí, 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 pero ¿considerarías que es un embarazo pues viable completamente? No? sí, incluso si es mayor a 2000 se consideraría viable. pero recuerda que el aumento de la gonadotropina, listo, tú haces la zona de discriminación, 1500 a 2000, perfecto. Pero acuérdate que el aumento en los niveles debe ser mayor al 53, al 66%, listo. Porque igual ya en tu ecografía encuentras un embarazo con sus signos patognomónicos intrauterino, pero cuando tú le mides la gonadotropina tiene que tener ese aumento, listo, porque si ese ascenso es menor, o sea, está aumentando, pero es menor al 53%, nos tenemos que chispear si estamos frente a un embarazo viable o estamos frente a un ectópico. Exacto, y recuerda, sí, pues si tú encuentras el saco en el útero y encuentras la gonadotropina coriónica elevada, o sea, mayor de 2000, y esta elevación sigue siendo progresiva, pues no me va a decir que pues, es un embarazo viable. Además, si después en futuras ecografías encuentras un latido, pues un latido cardíaco, o sea, no hay como sospecha pues como de que tengas
un embarazo pues como ectópico. En el caso de que la hormona gonadotropina, la gonadotropina coriónica no aumente correctamente y veas el saco en el útero, hay un porcentaje muy pequeño de implantación en el endometrio que no va a ser, pues, que va a ser considerado como un embarazo ectópico. Que sea una implantación cervicuterina, que ahorita mencionamos, que sea más que todo como hacia la parte final, cerca al cervix, donde el endometrio no es tan apto para recibir al embrioncito que viene en camino. Exacto, entonces como que lo que te vas a sospechar el embarazo ectópico es que no haya el aumento pues como esperado de la hormona gonadotropina coriónica humana. Listo, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algo que nos quiera contar, que le haya pasado? ¿Todo claro? Pues al parecer. Bueno, entonces muchas gracias por asistir a la charla. Esperamos que les sirva mucho para su formación y para más adelante ya cuando estén ejerciendo. Feliz noche para todos. Niños, muchas Gracias. súper Muchas bueno. gracias. Está súper Gracias. bien. Ay, Juanjo es hermoso. Hola. Yo a Juanjo lo obligué también. Sí, Juanjo es lo máximo. gracias a ustedes también. No me van a decir a mí que soy lo máximo. No, porque tú nos has No. perdido. Y Juanjo estuvo con Alejo y conmigo durante un curso intensivo de cómo atender pacientes. Qué triste. Chao. Entonces que Juan José lo dejamos como en el Chocó, como, bueno, tú atiendes pacientes, chao. A Juanjo le tocó duro. Muy duro. Sí, bastante. Ya Es el aprendió. primer semestre y literalmente aprendió como en una hora a atender pacientes. Bueno, que esté súper bien. Voy a estudiar. Mil gracias Chao. por venir. Valen, gracias. A ti. Ahorita hablamos. Que te vaya bien. Chao.